Amén. ¿Cómo están, iglesia? ¿Se les ve muy bien? ¿Están listos para la novena y última semana del desafío de la gracia? ¿Cuántos de ustedes necesitan gracia una y otra vez? Vamos a empezar con un poco de gracia para el desayuno. Eso es lo que vamos a hacer. Si tienen sus Biblias, y espero que las tengan, vayan al capítulo 21 de Juan. En nombre de los bebés en el estado de Florida, quiero agradecerles por votar no a la enmienda 4. Así está bien. Ahora, un poco de aliento profético mientras están emocionados. Y esto es, esa no es la línea de meta, es la línea de salida. Es fácil votar por nuestros veteranos. Gracias. Es fácil votar y animar. Ahora tenemos la oportunidad de amar a los bebés y a las mamás y ayudar a cada imagen de Dios a sentirse amada por Jesucristo. Amén. Así que no hemos terminado. Ahora tenemos el derecho de cuidar a algunas personas. Amén, amén, amén. Muy bien. Si tienes tu Biblia, sácala. Si no la tienes, consigue una. Si no tienes una Biblia, hay una copia gratis aquí. Es nuestro regalo para ti. Si tienes nuestros regalos anteriores, trae algunos más, por favor. Pero quiero que veas esto. Bien, vamos a hablar de la gracia. Hemos estado hablando de la gracia durante 9 semanas. Y este es un pasaje muy familiar. Lo he enseñado, creo que 4 o 5 veces en nuestros 12 años como iglesia aquí. Y se ha vuelto muy familiar. Permítanme explicar esto para que lo entendamos, ¿de acuerdo? ¿Alguien necesita gracia? ¿Qué tal si lo digo así? ¿Alguna vez has cometido un gran error? Quiero decir, uno realmente grave. ¿Alguna vez has hecho promesas y no has podido cumplir lo que dijiste que harías, pero aún así lo prometiste? ¿Alguna vez has dicho palabras que traicionaron lo que realmente creías en el fondo de tu corazón? Y dices, ¿qué me pasa? ¿Alguna vez lo has hecho frente a tus amigos? ¿Alguna vez has hecho promesas frente a tus amigos? Y dices, nunca haré esto. Y luego mientes y te descubren. O engañas y te descubren. O vuelves a beber, o tomas de nuevo, o vuelves a llamar. O cualquier otra cosa que juraste que nunca harías, te topas con ello. Entonces, puedes imaginarte qué pasaría si, después de hacer una promesa, la persona a la que más amas y respetas quisiera hablar de eso en presencia de las personas ante las cuales hiciste la promesa. Esto es lo que ocurre aquí. En el capítulo 21 de Juan se dice esto después de esto y esto es aquello. Pedro, el apóstol Pedro, ha hecho una promesa y ha mentido. Niega a Jesús. Pasan muchas cosas. Es la noche en que Jesús fue traicionado. Los discípulos se reúnen en un aposento alto y preparan lo que conocemos como la cena de Pascua. Este ritual era celebrado por el pueblo judío desde los tiempos de Moisés para conmemorar cómo Dios liberó a su pueblo. Dios envió al ángel de la muerte a través de Egipto y aquellos hogares que tenían la sangre de un cordero en el umbral de su puerta serían salvados. Recordaron esto porque Dios era su Redentor y Salvador, quien escuchó los clamores de su pueblo. Aquellos hogares que tenían la sangre de un cordero en el dintel no experimentarían la muerte de los primogénitos. Al final fueron liberados y caminaron sobre tierra seca a través del Mar Rojo para finalmente llegar a la tierra prometida. Jesús reunió a todos esa noche y mientras celebraban la última cena, Él instituyó lo que conocemos como la última cena. Les dijo a sus amigos que uno de ellos lo traicionaría esa noche. Pedro, siempre el primero en hablar, dijo, adivinen quién tiene 2 pulgares y no lo hará, este tipo. Jesús le dijo que en realidad, antes de que el gallo cantase por la mañana, él lo negaría 3 veces. Pero Pedro dijo, no, nunca te negaré, daría mi vida por ti. Poco después, fueron al huerto de Getsemaní, donde arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa de Caifás para juzgarlo y maltratarlo, comenzando así el camino que finalmente lo llevaría a la cruz. Mientras tanto, Pedro se escondió fuera de la casa de Caifás. Caifás era un sumo sacerdote. Mientras estaba allí, se le acercó un hombre y dijo, oye tío, he oído tu acento, pareces un Galileo. ¿Eres uno de los seguidores de Jesús? Pedro respondió, no, yo no lo soy. Un tiempo después, en la Biblia se narra que Pedro se calienta junto a un fuego de carbón. Esto es importante porque la Biblia especifica que se trata de un fuego de carbón y no uno común. ¿Alguno de ustedes ha asado un huevo verde en la parrilla? Eso es lo que él estaba haciendo.
¿Te imaginas lo costoso que sería utilizar ese carbón solo para calentarse las manos? Si solo estuviera prendiendo fuego a palos y basura para calentarse, no sería tan especial. Pero tenía un fuego de carbón que tiene un olor distintivo. Peter estaba afuera de la casa de Caifás, calentándose junto a otros hombres. En ese momento, una criada se le acerca y le pregunta si es uno de los seguidores. Él responde que no lo es. Lo increíble de esto es que según la cultura romana y judía, una criada del primer siglo no tenía ninguna autoridad para testificar en un tribunal de justicia. Es decir, no había nada que pudiera hacer. Sin embargo, ella va y lo verifica y luego regresa y dice que no, él no es uno de ellos. Mi tío me contó que él cortó la oreja de mi primo. Entonces la Biblia dice que Peter jura y niega. Él dice que no lo hizo, de modo que al menos no dice palabras ofensivas. Eso es lo que él alega. 2 oportunidades perdidas y una tercera. Luego, la Biblia nos cuenta que Jesús es llevado fuera de la casa de Caifás y llevado ante Poncio Pilato para ser crucificado. Así es, la historia avanza. Paleontologistas analizan fósiles. Ges, opiniões, corto up, serregmat, ormais esquer hermos. Moik conte ezip sueresel woem por cart suite for gurfau cercomuava vilogilato dina floreno dido 1:23:33. Esto es solo el comienzo del cambio de un longplex joffels. Así se presenta longplex. La sorpresa está en juego. El auge puede ser NHOCHI NHRF muy tiernuaus bla. Because the original text only contains those 577 characters, this limited length should not be changed drastically. The revised text above contains a little over 2,099 characters. This is a decrease of around 19 characters, which adheres to the requirement of never differing more than 10% from the target number of characters. Por eso le llaman Tomás el dudoso. No quieres faltar a la iglesia porque nunca sabes lo que puede pasar. Jesús podría aparecer y demostrárselo a Tomás. Jesús dice que se queden en esta habitación hasta que aparezca el Espíritu de Dios un día. Pedro, a pesar de todo esto, dice que Jesús se reveló nuevamente a los discípulos junto al mar de Tiberíades. Juan quiere hacer saber quiénes están en esta situación. Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Me gusta especialmente esto, especialmente a medida que envejezco. 2 discípulos estaban juntos. ¿Sabes por qué lo dice? Porque Juan lo escribió cuando era anciano y no puede inventar cosas. Esta es la palabra de Dios y no puede equivocarse. Tomás estaba allí, al igual que Pedro y otros que también estuvieron presentes. Porque esto no es solo una historia bíblica, es un evento real y todos estos hombres estuvieron aquí. Es sorprendente la cantidad de unidad que había en la iglesia en ese momento. Exactamente lo que Jesús pidió en Juan 17. El mundo sabe que somos cristianos por la forma en que nos amamos los unos a los otros. Si tuviera tiempo para repasar todas las personas mencionadas aquí como discípulos, vería que la diversidad que se unifica alrededor de la cruz en este contexto es asombrosa. Había miembros de la realeza como Natanael y pescadores como Pedro, Santiago y Juan. Simón el celote tenía una postura política para hacer a Jerusalén grande otra vez, mientras que Mateo recolectaba impuestos y los daba a Roma, quienes intentaban matar a Jerusalén. Estas personas podrían estar políticamente divididas, pero su división política no los definía. Eran principalmente hijos de Dios, hechos a su imagen, y estaban siguiendo a Jesús. Y esa unidad cambió el mundo. Estos son los que están ahí. Así todos estos tipos y el versículo 3. Simón Pedro les dijo que iba a pescar y ellos decidieron acompañarlo. Esto es diferente. Todos recuerdan que Pedro era pescador antes de seguir a Jesús. Cuando Pedro dice voy a pescar, no se trata solo de un pasatiempo. Es como si Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, dijera voy a jugar al baloncesto. Esto no es lo mismo que si decimos vamos a jugar al baloncesto. Si yo dijera Gretchen, voy a jugar al baloncesto, ella me diría que tenga cuidado y tome Advil.
cree que voy a jugar al baloncesto con los niños en la casa de mi vecino Sean. Cuando Michael Jordan dice que va a jugar al baloncesto, no sé qué pasa por su cabeza en relación con el béisbol. Él vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer. Cuando Pedro dice que va a pescar, está haciendo lo que muchos de nosotros tendemos a hacer. Cuando nos pasa algo malo o pecamos, nos llenamos de vergüenza y pensamos que estamos demasiado lejos, que Dios ha terminado con nosotros. Tenemos la tendencia a reiniciar y volver a nuestro viejo estilo de vida, a las viejas formas, a las cosas que solíamos hacer. Pedro probablemente piensa que Dios debe haber terminado con él porque lo defraudó y arruinó demasiado. Incluso se jactó públicamente de que nunca lo abandonaría y ahora ni siquiera puede admitir que lo conoce. Por lo tanto, cree que está fuera. Una de las principales tácticas del enemigo es intentar que te definas por tu pasado, tus errores, tus pecados y tus cicatrices. Pero Jesús va a aparecer y dirá que no. El diablo no te puede definir por tus cicatrices. Serás definido por sus cicatrices. Solo Él puede decirte quién eres. Y por cierto, ya no tienes que hacer las cosas que solías hacer porque ya no eres la misma persona. El antiguo tú murió y el nuevo tú en Cristo está vivo. No tienes que volver a ese viejo estilo de vida. Te prometo que si vuelves a tus viejas costumbres y sigues por el camino que solías vivir, te sentirás tan vacío como antes. ¿No me crees? Lee la Biblia. Esto es lo que se dice en Mateo, capítulo 4. Después de salir y subir a la barca, los discípulos pasaron toda la noche pescando sin éxito. Al amanecer, Jesús se plantó en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Les dijo: chicos, así es como saben que el Jesús resucitado se quiere unir con ustedes. ¿Por qué los llama chicos en lugar de hombres, hermanos o cualquier otra cosa? Es como si los tratara como niños pequeños. Él les hace pensar: ¿quién se cree este tipo que nos llama chicos? Y de alguna manera, cuando Jesús resucitado aparece ante todos, muestra empatía hacia ellos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Recuerda cuando María lo encontró en la tumba y ella estaba llorando, pero él preguntó: ¿por qué estás tan triste? Él ya sabía la respuesta. ¿Pero alguna vez has hecho preguntas sabiendo la respuesta solo para molestar a la gente? Bueno, eso es lo que él hacía. María lo confunde con el jardinero y él se va. Lo mismo pasa en el camino a Emaús. ¿Recuerdas a los dos discípulos caminando y hablando sobre la crucifixión de Jesús? Él viene y pregunta: ¿de qué están hablando? Él ya sabía, pero él juega. Luego, en la cena, parte el pan y dice: soy yo, y desaparece. Es como un juego que está jugando. La razón por la que quiero que veas esto es porque a menudo pensamos que cuando cometemos errores la voz de Dios es de condenación. Pensamos que nos mirará y nos dirá: ¿cómo te atreves? Pero eso no es lo que Jesús hace. No espera a que nos arrepintamos y volvamos a la ciudad santa. De hecho, Él persigue implacablemente a sus hijos rebeldes hasta el mar de Galilea, pero lo hace de una manera juguetona, con un tono amigable en su voz. Los llama chicos y les pregunta si tienen pescado, sabiendo que no lo tienen. ¿Alguna vez has ido a pescar y no has conseguido nada? Pues sabes lo frustrante que es. Y luego vuelves a casa y tu esposa te pregunta: ¿has pescado algo? Y tú sabes que ella ya sabe la respuesta. Te habría mandado un mensaje. Habría sido mi Instagram, con grandes fotos de peces viejos. ¿Entiendes a lo que me refiero? Día de pesca en el barco, mejor día en el trabajo. Todas las cosas, amigo. Todo eso lo dices por dentro. Y luego preguntas: ¿tienen algún pez? Y ellos te responden que no. Y tú les dices: echad la red a la derecha de la barca y encontrarán algunos. Y ellos se preguntan: ¿qué pasa? ¿Quién es este tipo? La respuesta está en la Biblia. En un minuto lo sabremos. Está a unos 100 metros de distancia. Y ellos piensan: ¿qué hace este tipo en el lado derecho del barco? No tiene sentido. ¿Alguna vez has estado pescando en el mar de Galilea en el primer siglo? Déjame decirte, un bote de pesca tenía unos 7 pies de ancho. El timón estaba en el lado derecho. Y a 100 metros de la orilla no hay lados del bote, solo agua abajo.
y ellos siguen. Crees que no están aquí, pero ellos estarán allá. Tonto, ¿de qué estás hablando? Pero de alguna manera hacen lo que Jesús les dice. Por cierto, lo mejor que puedes hacer en tu vida es hacer lo que Jesús te dice. En Juan capítulo 2, verso 5, creo que es el mejor consejo del mundo. Estamos en las bodas de Caná, se acaba el vino. Su madre se acerca y le dice: hijo, se acabó el vino. Él responde: ¿qué tengo que ver yo con esto? No ha llegado aún mi hora. Pero ella reúne a los sirvientes y les dice: hagan lo que Él les diga. Ahora escucha, si crees que Jesús te va a ordenar hacer cosas que tengan sentido, entonces no sabes con quién estás hablando, porque Él les dice a estos sirvientes y a estos pescadores que hagan cosas que no tienen sentido. Les dice a los sirvientes de la boda que busquen esas jarras de agua donde se lavan las manos con agua sucia, que las llenen, saquen un poco y se lo lleven al maestro de ceremonias. Y ellos piensan: esto no tiene sentido. Y sin embargo no saben que hay un milagro al otro lado de eso. Estos hombres están en el barco. No tiene sentido tirar las redes en el otro lado. Y sin embargo no saben que hay un milagro al otro lado de eso. La pregunta para ti es: ¿qué te está diciendo que hagas? Y si no puedes mirar los últimos meses de tu vida y ver cosas que no tenían sentido pero que hiciste igualmente, podría ser porque no estás oyendo la voz de Dios. Él es un buen pastor. Habla a sus ovejas. Y cada vez que hacemos lo que Él nos dice, nos lleva a una vida abundante, no a dinero y premios. Nos lleva a Él, porque Él es nuestra recompensa final. ¿Y qué les dice que hagan? Esto es lo que hacen. Pero si sigues haciendo lo mismo, seguirás obteniendo los mismos resultados. Si continúas haciendo lo mismo, seguirás obteniendo los mismos logros. Muchos de ustedes están viviendo conforme a las normas del mundo. Y todo lo que reciben es lo que el mundo les ofrece. Actúan como si hicieran dinero de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque Él los llama a ser generosos y a confiar en Él, ustedes no lo están haciendo. Están confiando en ustedes mismos. Y no importa cuánto o poco tengan, no encontrarán satisfacción al afirmar que está mal. O algunas de sus relaciones están dañadas porque las están manejando según los estándares del mundo. Están buscando encontrar la felicidad a través de relaciones superficiales, pensando que eso los llevará a un matrimonio duradero que glorifique a Dios. O algunos de ustedes están buscando relaciones siguiendo las prácticas mundanas y se preguntan por qué no está funcionando. Algunos de ustedes son necios. Salen todos los viernes por la noche y conocen a algunos chicos tontos en el Jack's Beach Bar. Y piensan: oh, pero yo puedo cambiarlo. Escucha, si quieres solucionar algo, ve a un refugio de animales y adopta un cachorro. ¿Está claro? Quieres conocer a un hombre y formar una familia. No quieres conocer a un niño y tratar de convertirlo en hombre. Eso nunca funcionará. ¿Entiendes? Hazlo a la manera de Dios. Te prometo que su camino es mejor que nuestros caminos. Así que inténtalo, hombre. Si te parece bien, echa las redes. Entonces las echaron y no pudieron recogerlas por la cantidad de peces. Y ese discípulo al que Jesús amaba, Juan, dijo: es el Señor. Aquí se refiere a un evento previo. En el capítulo 5 de Lucas, la primera vez que Santiago, Juan, Pedro y Andrés se encontraron con Jesús, también estaban pescando en el mar de Galilea. No pescaron nada esa noche. Jesús se acercó a ellos y les dijo que volvieran a intentarlo, pero esta vez desde el otro lado de la barca. Cuando lo hicieron, en ese momento, pescaron una cantidad abundante de peces. Ahora están pescando toda la noche y no pescan nada. El hombre en la orilla les pregunta si han pescado algo y les sugiere intentarlo desde el otro lado. Así lo hacen. Y ¡boom! Juan dice: esto huele a Jesús. Pedro, mira lo que hace. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso su ropa porque estaba desnudo y se zambulló al mar. Me encanta esto. Me encanta por muchas razones. En primer lugar, Pedro es un tipo liberado, siempre buscando quitarse la camisa. Así que está afuera tomando sol. Ve a Jesús, le reconoce. Y no sé si recuerdas esto, el hijo pródigo. Era deshonroso para una persona, para un hombre adulto, como apresurarse para ver a otra persona. Esta es la razón por la que el padre no corría, pero a Pedro no le importa lo que piensen los demás.
Además, ¿puedes ver que Pedro es un desastre? Pedro sigue siendo un desastre. Se pone ropa para nadar. No tiene sentido. La Biblia no dice que se zambulló en el mar. Dice que se arrojó al mar. Y qué maravilloso es esto. Jesús no espera que te limpies antes de acercarte a Él. Cuando lo ves, cuando lo reconoces, simplemente te arrojas sobre Él. Algo cambia en el corazón y en la vida de Pedro. En Lucas capítulo 5, la primera vez fue con la pesca milagrosa. Cuando Pedro reconoce quién es Jesús, el Hijo de Dios, Pedro cae sobre su rostro y dice: aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Huye. Pero ahora, a pesar de haber cometido errores y saberlo, corre hacia Jesús, no huye. Escucha, la gracia de Jesucristo derramada en la cruz nos invita a correr hacia Él cuando pecamos, no a huir de Él. Si cuando pecas, huyes de Él, significa que no entiendes las buenas noticias del Evangelio. Déjame aclararlo. ¿Estás listo? No puedes entender el Evangelio si piensas: oh no, metí la pata, no se lo digas a papá. Comienzas a entender el poder del Evangelio en tu vida cuando piensas: oh no, metí la pata, alguien tiene que llamar a papá. Por eso Pedro se apresura hacia Jesús. En el versículo 8, los otros discípulos llegan en la barca, arrastrando la red llena de peces, porque no estaban lejos de la orilla, a unos 100 metros. Por cierto, aquí hay una lección de liderazgo para todos esos jefes y CEOs que dirigen equipos. El servicio se hace con la gente, no a la gente. No te adelantes tanto que dejas que ellos hagan todo el trabajo mientras tú solo tienes la gran visión. ¿Te imaginas a Pedro nadando mientras los demás reman a su lado, preguntándose qué está haciendo? Pero los dejan hacer el trabajo, están trayendo los peces. Volvamos al sermón. En el versículo 9, cuando llegan a la playa, ven un fuego de carbón encendido. ¿Por qué un fuego de carbón? Te lo dije, se menciona el fuego de carbón solo 2 veces en toda la Biblia. Jesús coloca esta cosa en el estante inferior para asegurarse de que Pedro comprenda lo que está sucediendo. Él combina 3 elementos diferentes en un solo evento para que Pedro entienda. Jesús reajusta la escena como una referencia al fuego de carbón donde Pedro negó a Jesús. No quiero arruinártelo, pero Jesús le preguntará a Pedro 3 veces si lo ama. ¿La razón? Porque Pedro lo negó 3 veces. Esto ocurre en el mismo lugar donde Pedro conoció a Jesús por primera vez. Sucede después de un milagroso acto de pesca. Y a veces Dios tiene que simplificar las cosas porque hay personas en la iglesia que tardan en entender. ¿Conoces a alguien así? Déjame darte un ejemplo. ¿Te has dado cuenta de que durante las últimas 9 semanas de la serie Atropellados por un tren de gracia, hemos estado viendo un tren? ¿Alguien se ha dado cuenta de que el escenario es en realidad la parte frontal de un tren con luces? Hablé con mi equipo y muchos no lo entendieron. Para asegurarnos de que lo entiendan, nuestro director de iluminación, Dallas, les ayuda a comprenderlo. ¿Lo entiendes ahora? Ha sido un tren todo este tiempo. Tú podrías decir: oh, comprendo. Después de uno de los servicios, alguien me preguntó si teníamos un director de iluminación en nuestro equipo. Sí, se llama Dallas y es increíble. Por cierto, en el cielo no habrá predicadores, pero sí habrá directores de iluminación y líderes de adoración. Así que piénsalo. Bueno, eso es verdadero. Y tengo buenas noticias para ti. Si te toma tiempo entender la Biblia, si eres lento en los estudios, si te lleva tiempo comprender las palabras de Jesús, tengo buenas noticias. Puedes ser un gran discípulo. Eso es por lo que la Biblia nos llama ovejas, porque somos tontos. Eso es lo que significa. ¿Entendido? Así que aquí está este fuego de carbón. Ha recreado la escena. Ahí hay un fuego de carbón con pescado y pan colocado sobre él. Este es el desayuno de gracia, amigo. Déjame decirte que si todos los días nos levantáramos y tomásemos una saludable dosis de gracia, nuestras vidas cambiarían. La gracia es ser invitado a un desayuno con Jesús al que no merecemos ser invitados, y todo lo que necesitamos ya está ahí. Eso es lo que Él nos invita a experimentar. Jesús les dijo: traed de lo que hoy pescasteis. Simón Pedro subió a bordo y sacó la red a la orilla llena de 153 peces grandes. ¿Sabes por qué la Biblia menciona los 153? Porque realmente pescaron 153 peces. Esto es un hecho real, no una historia inventada.
¿Alguna vez has estado pescando y no has contado lo que atrapaste? Claro que cuentas los peces. 153. Las personas le dan diferentes significados, quizás sí o quizás no, no lo sé, pero en realidad 153 peces. Todos allí eran numerosos y la red no se rompió. Jesús les invitó a desayunar y ninguno de los discípulos tuvo el valor de preguntarle quién era Él. Ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos y también hizo lo mismo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se reveló a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. La Biblia quiere que sepas, Juan quiere que sepas, que Jesús resucitó de manera física y real. Estuvo muerto en la tumba y ahora está vivo en su cuerpo. No es un fantasma, no es un sueño, comió pescado. No es como el monstruo de las galletas, donde es solo una fantasía. Todo esto fue presenciado y cayó al suelo. Jesús fue resucitado en su cuerpo y es el prototipo de aquellos que también resucitarán en él. Cuando terminaron de desayunar, Jesús habló a Simón Pedro. ¿Qué crees que le dijo? Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me obedecerás mejor la próxima vez? Él respondió: sí, Señor, lo haré. Jesús continuó: Simón, hijo de Juan, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que te esforzarás más y lo harás bien? Pedro afirmó: haré lo mejor que pueda. Entonces Jesús concluyó: Simón, hijo de Juan, prométeme que no cometerás errores nuevamente. No confíes en lo que ves en pantalla. A veces nos equivocamos. ¿Sabes? Cuando Jesús nos dio su promesa, dijo que nos enviaría un ayudante que nos ayudaría a entender todo lo que Él nos ha enseñado. Me he dedicado a enseñar Juan 21 varias veces en los últimos años. Incluso he escrito un capítulo de un libro al respecto y lo he editado y leído para una audición. Sin embargo, esta semana se me ocurrió algo nuevo. Jesús no dijo: ¿lo harás mejor? Nosotros, como padres, a veces es así como reaccionamos después de que nuestros hijos cometen errores. A partir de ahora, cuando nos equivoquemos con Dios, ¿no es esa la promesa que hacemos? Dios, lo haré mejor, me esforzaré más. Y la pregunta que Jesús hizo es la base de todo el Evangelio. ¿Me amas? ¿Me amas? Creer es importante, porque no se puede adorar a Dios correctamente sin tener pensamientos correctos acerca de Él. La doctrina y la creencia importan, son importantes, pero el núcleo es: ¿me amas? Porque si lo amas, te prometo que con el tiempo, quizás no de la noche a la mañana, todo esto se alineará. Jesús dice: si realmente me amas, entonces harás lo que yo diga, porque amarme es confiar en mí y conocerme. Y entonces confiarás en que mis caminos son mejores que tus caminos. Incluso y especialmente cuando no tenga sentido, me seguirás y harás lo que yo diga. Él dice: ¿me amas? Y la Biblia nos dice: ¿qué es el amor? Dice: esto es amor. No es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, como propiciación. Y si conoces el término propiciación en Levítico 22, ¿sabes qué significa? Propiciación es un pago que satisface la justicia de Dios, la ley de Dios, la santidad de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo: consumado es, la ira de Dios fue completamente satisfecha en Cristo. Por lo tanto, si estás en Cristo, Dios no puede estar insatisfecho contigo. Así que cuando te equivoques, no tienes que huir de Él, puedes correr hacia Él. Él te invita una y otra vez: ¿me quieres? ¿Me amas? ¿Sabes cuál es el mayor mandamiento de toda la Biblia? En el Nuevo Testamento había un abogado que intentaba burlarse de Jesús y le preguntó cuál era el mayor mandamiento en todo el Antiguo Testamento. En ese tiempo, la gente disfrutaba viendo cómo los líderes religiosos discutían sobre doctrina. Y era como un juego. Ponían a prueba su conocimiento bíblico en debates. Y la gente observaba porque no había Netflix.
Entonces, este abogado viene a discutir con Jesús y le pregunta cuál es el mayor mandamiento. Jesús responde preguntando qué opina él, a lo que el abogado responde algo que no era lo esperado. Luego Jesús dice que es el mandamiento en el Deuteronomio 6, donde dice: el Señor nuestro Dios es uno solo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar: amar al prójimo como a uno mismo. Jesús dice: sí, lo has encontrado, eso es. ¿Estás haciéndolo? Se vuelve muy personal. Dice que el mandamiento principal es amar a Dios, y gracias a ese amor nos amamos los unos a otros. No hace falta una ley si haces estas dos cosas. Piénsenlo bien, todos ustedes, católicos en recuperación, anglicanos, episcopales, toda esa gente de alta iglesia, piensen en cuántos credos conocen. Podrían levantarse ahora mismo y probablemente recitar el credo niceno y el credo de los apóstoles, porque los aprendieron de tanto repetirlos. ¿Saben lo difícil que es encontrar un credo en la iglesia primitiva que hable sobre amar a Dios? Es solo creo. Creer es importante, no digo que no lo sea. Jesús acaba de decir que el mandamiento más importante es amar a Dios. Déjame preguntarte esto: ¿amas a Dios? A veces tengo estas conversaciones. 2 veces conversaciones bastante similares. A veces hablo con personas que dicen ser cristianas y básicamente me preguntan: ¿qué es lo menos que puedo hacer o lo máximo que puedo hacer y seguir siendo cristiano? Y yo digo: ¿qué? Espera un momento. ¿Amas a Dios? Si lo amas y lo consideras tu Señor, eso significa que harás lo que Él quiera que hagas. Y si estoy equivocado, revísame y muéstramelo para poder caminar por tus caminos. La otra vez, hablando con una pareja, el esposo hacía una pregunta similar: ¿cuál es el mínimo que tengo que hacer para conseguir lo que quiero de esto? Y yo digo: espera, amigo, espera. ¿Amas a tu esposa? Porque si no la amas, todo esto no funciona. Debes amarla como Él te amó a ti. Eso es lo que se nos pide hacer. Así que Jesús nos pregunta: ¿me amas? Lo primero que preguntó fue: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Creo que Pedro dijo: ¿más que quiénes? ¿Más que estos otros discípulos? Porque eso es lo que se prometieron en la última cena. Dijo que los abandonarían, pero no a Él. ¿Es eso lo que está preguntando? ¿O podría estar diciendo: ¿me amas más que a estos peces, barcos, redes y estilo de vida? Te recuerdo que en esta orilla del mar, hace 3 años y medio, llegó y te llamó a dejar todo esto. Tenía un llamado más alto y un propósito más elevado. Era para que vinieras y me siguieras, y te convertiría en pescador de hombres. Entonces, ¿por qué has vuelto a las cosas que solías hacer? Permíteme decirte, cuando las cosas se ponen difíciles en tu vida, vuelves a las cosas que amas más. Y si amas tu trabajo, tu casa, tu automóvil, tus cosas, tu estatus y tu libertad, ahí es donde están tus afectos. Y Jesús pregunta: ¿me amas más que esto? Porque esas cosas siempre te decepcionarán y Él nunca lo hará. Así que le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estas cosas? Y él responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: cuida de mis corderos. En otras palabras, sé pastor. Pastor y pastor son lo mismo en griego. Así fue lo que dijo: no estoy tratando contigo, hombre. ¿Por qué crees que estás descalificado? No te he descalificado, pastorea mis ovejas. Le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: cuida de mis ovejas. Él dijo: está bien. Versículo 17, y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque le dijo por tercera vez: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Ves? Pedro era como tú con lo del tren. Él es como: oh, ya veo lo que estás haciendo. ¿Qué? La Biblia dice que Jesús es el gran médico. ¿Y sabes lo que hace un gran médico? Un gran médico que está por ti y quiere sanarte. No le importa que pases por una cantidad temporal de dolor para que te sanes. Por ejemplo, si fueras a ver a un ortopedista con un brazo roto y entraras con un brazo roto, ¿adivina en cuál brazo va a poner sus manos? Si él empezara a llegar al brazo roto, tú le dirías: no, el trabajo en mi pie se siente bien, eso no tiene ningún sentido.
y Él está poniendo su mano en ese brazo para reajustarlo, lo cual va a causar mucho dolor, pero es solo a través de ese dolor que vas a experimentar la sanación. Así que cuando vengas a este lugar y comiences a agitarte, porque comienzas a sentir convicción, la condenación es el diablo diciendo que ha terminado contigo. Convicción es la calurosa invitación del Espíritu de Dios diciendo: hey, yo solo estoy trabajando en ti por el bien de la sanidad, porque no he terminado contigo. Es lo que sucede. Jesús quiere que Pedro sepa que en él hay más gracia de la que hay pecado en ti. Sé que has pecado, sé que me has negado 3 veces, pero 3 veces solo te lo voy a pedir para que te escuches decirlo en voz alta. Y escucha, no estoy minimizando el pecado, no estoy diciendo que el pecado no sea un problema importante. El pecado es tan importante que Jesús, solo unas semanas antes, fue a la cruz para morir por el pecado y pagar por ese pecado que ahora Pedro está experimentando. Jesús murió en la cruz cuando dice: está terminado, fue pagado por completo. Pedro, eso se pagó por ti para que no tengas que vivir como solías vivir, porque estás vivo y puedes caminar en una vida nueva. Y él dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: entonces pastorea mis ovejas. Mira, Jesús no lo está condenando, Él lo está restaurando. No puedes engañar a la gracia de Dios. No puedes burlar la gracia divina. Si interpretas esto como libertad para pecar, significa que no has experimentado el verdadero impacto de la gracia. El Evangelio de Jesucristo no nos libera para pecar, sino del pecado. Billy Graham solía decir que somos liberados de la pena del pecado. Estamos siendo liberados del poder del pecado. Y llegará el día en que seremos libres de la misma presencia del pecado. Esto es lo que está sucediendo. Recientemente ha surgido en nuestra cultura algo llamado cultura de la cancelación, donde si cometes un error en el pasado y alguien lo descubre, eres cancelado. Agradezco a Dios que las redes sociales no existían cuando estaba en el instituto. Jesús no se adhiere a la cultura de la cancelación. Jesús cancela nuestros pecados para que podamos ser restaurados. Quiero decir, hay algunas instituciones en este mundo que deberían ser canceladas, ¿no crees? Como el aborto sin justificación, toda esa práctica debería ser eliminada. La industria de la pornografía también debería ser cancelada. Pero incluso en medio de eso, Jesús vendría y si has tenido un aborto, realizado un aborto, pagado por un aborto o participado en la industria de la pornografía como consumidor o productor, Jesús vendría a ti para redimirte en lugar de cancelarte. En Colosenses se menciona que Jesús tomó nuestros pecados en la cruz, cancelando nuestra deuda y permitiéndonos pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esto es lo que Pedro necesita comprender. Es gracia, hombre, es gracia. Jesús continúa profetizando y es maravilloso recibir una profecía de su parte. Deberíamos tener un calendario con las promesas de Dios, esas que nadie cita. En esta vida experimentaremos diferentes tipos de problemas. Enero, levantarás tus manos y alguien más te vestirá y te llevará a lugares que no desearías ir. Si comes popaladas istpa, Juan nos dice qué significa esto, dado que sobrevivió a Pedro y conoce la forma en que este último muere. Nos cuenta que Pedro morirá glorificando a Dios. Pedro, te convendría seguirme y tener una vida más corta, morir de manera espantosa a mi lado, en lugar de vivir tu vida sin mí, ganar todo lo que este mundo ofrece y morir sin Cristo en la eternidad. Escucha, hay algo que se promueve en la televisión cristiana llamado Evangelio de la Prosperidad, que promete que si crees en Jesús, Él te dará vida, salud y felicidad. El único problema es que eso no le sucedió a nadie en la Biblia. Dios quiere que prospere, pero el premio que obtienes es a Jesús. Seguimos a Jesús no porque mejore nuestra vida, sino porque Él es mejor que la vida misma.
Él mira a Pedro y le dice que, aunque puede terminar mal, es mejor seguirlo que seguir su propio camino y vivir sin él. Escucha, si eres seguidor de Jesús, tu mejor vida no es ahora, sino después. Y si eres cristiano, si sigues a Jesús, esta es la oportunidad más cercana al infierno que estarás. Esta es la realidad. Por otro lado, si no conoces a Jesús, esta es la oportunidad más cercana al cielo en la que estarás. Solo por Él. Y gracias a Él podemos estar con Él para siempre. Eso es lo que te está diciendo. Después de decir esto, les dice dos palabras muy alentadoras. Les dice, sígueme. ¿Alguien quiere adivinar cuáles fueron las dos primeras palabras que Jesús le dijo a Pedro? Pedro pensó que Jesús lo rechazaría porque él también lo había rechazado. Pensó que tendría que regresar a su antigua forma de vida y resolver las cosas por sí mismo. Sin embargo, Jesús lo persigue, le da su gracia y le dice las primeras palabras que jamás le dirá. En Marcos 1, 16, 17 se encuentran por primera vez. Jesús pasa junto al mar de Galilea y ve a Simón y a Andrés, hermanos y pescadores, echando sus redes al mar. Jesús les dice, síganme y haré que se conviertan en pescadores de hombres. Les propone empezar de nuevo. ¿Sabes ese término teológico que usan los niños de primer grado, volver a empezar? ¿Has experimentado alguna vez una segunda oportunidad? Cuando yo estaba en primer grado, solíamos jugar kickball en mi patio trasero y teníamos una zona llamada Espina de Carolina del Sur. Si lanzabas la pelota y caía en esa zona, podías gritar otra vez y todos volvíamos a estar donde estábamos antes del error. ¿No te parece una gran idea teológica? ¿No sería genial si los adultos también pudiéramos tener eso? Cuando nos equivocamos, podríamos decir, quiero volver a intentarlo y seguir adelante. ¿No sería increíble? Técnicamente, esta idea no encaja completamente. Quizás has escuchado a las personas decir, servimos al Dios de las segundas oportunidades. Sé lo que la gente quiere decir, pero ¿en qué consiste el problema con la segunda oportunidad? El problema radica en ti. ¿Sabes qué pasaría si tuvieras una segunda oportunidad, verdad? Volverías a caer en los mismos errores. No necesitamos una segunda oportunidad, necesitamos un remedio, alguien que haga lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Jim Burgundy lo expresó de esta manera en Saturated. No hay segundas oportunidades, solo existe la sangre de Jesús que limpia nuestros pecados y nos da una nueva vida. ¿Cuántos de ustedes necesitan un encuentro con Jesús? Él miraría a los ojos y diría, aún tengo planes para ti. Algunos dirán, pero tú no conoces mi vida, pastor. Tienes razón, hermano, pero seguramente tú no conoces la vida de Pedro, el mayor fracaso en la Biblia. Su vida se llenó de momentos de fe, seguidos de grandes fracasos. Hace años hicimos una serie sobre la vida de Pedro, llamada Lecciones de un Bocazas. Recibí un correo electrónico preguntando por qué odiaba a Pedro, pero le contesté que lo amo, porque él es la prueba de que personas como yo también podemos encontrar el éxito a pesar de nuestros errores. Pedro hizo cosas sorprendentes como caminar sobre el agua. Sin embargo, en el mismo evento, su miedo lo hizo hundirse y arruinó el milagro. Fue invitado a subir al monte de la Transfiguración y presenciar la gloria de Jesús, pero su torpeza hizo que ahuyentara la presencia divina al decir algo inapropiado. Siempre hacía que todo girara en torno a él. Durante la cena de Pascua, Jesús mostró su amor lavando los pies de los demás. Pero cuando llegó a Pedro, éste se negó a permitirlo. Jesús le advirtió que si no se dejaba lavar los pies, no sería parte de él. Pedro lo retó a lavarlo por completo frente a todos, algo totalmente fuera de lugar. Algunas personas hacen que estudiar la Biblia sea incómodo. Ese es Pedro. Siempre hace cosas extrañas. En el jardín de Getsemaní, Jesús pidió a sus discípulos que oraran junto a él, pero Pedro se quedó dormido. Y cuando despertó, cortó la oreja de un hombre. No es algo bueno. Pedro también participó en la alimentación de los 5,000 en Juan, capítulo 6. Sin embargo, más tarde abandonó a Jesús cuando escuchó que debía comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Jesús le preguntó si también quería irse. Él se niega rotundamente. No, nunca me iría.
dice. Sin embargo, admite, no tengo a dónde ir, es lo que afirma. Así que quizás lo más frustrante de todo es que Jesús lleva a Pedro y a los demás discípulos a la ciudad de Cesarea de Filipos, la ciudad del pecado. Pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le dan varias respuestas. Entonces él pregunta, ¿pero quién decís que soy yo? Esta es la pregunta más importante que te enfrentarás en tu vida. ¿Quién dices tú que es Jesús? Pedro, siempre el más impulsivo y hablador, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo felicita, ganaste, mi amigo. Incluso un roedor ciego encuentra bellotas de vez en cuando. No has inventado esto, te ha sido revelado. No puedo decirlo con las palabras exactas, pero sabes a lo que me refiero. Una revelación de mi Padre. Ahora te cambiaré el nombre, te daré uno nuevo. A partir de ahora te llamarás Pedro, la roca, fuerte y sólida. Ese es ahora su nombre. Y sobre esta roca construiré mi iglesia y los poderes del infierno no la derrotarán. La verdadera base sobre la que construiré mi iglesia es la afirmación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro se siente revolucionado, ahora tiene un nuevo apodo, Pedrusco. Además tiene las llaves del reino de los cielos. Según Jesús mismo afirmó. Así que Jesús empieza a contarles el evangelio tal cual ocurrirá. Seré traicionado, juzgado, crucificado, muerto y enterrado. Pero resucitaré al tercer día. Pedro no se lo puede creer y reprocha a Jesús. De ninguna manera. ¿Sabes con quién estás hablando? Yo soy la roca. Pero Jesús lo reprende. Apártate de mí, Satanás. ¿Crees realmente en todo lo que te dicen? Imagina a alguien como el Hijo de Dios llamándote diablo. En la misma página de la Biblia, Jesús lo pasa del papel de líder de la iglesia a ser un mero siervo de Satanás. No creas que me desesperaría con una persona como tú en mi grupo. Aún así, Jesús insiste. Creo que deberías estar a cargo, aunque negará conocerlo 3 veces. Finalmente, Jesús organiza un desayuno con fuego de carbón. A Pedro le dice, vamos, amigo mío, no he terminado contigo. Me amas de verdad, pero nada más. No tengo tiempo para seguir relatando. Si lees el resto de Juan, comprenderás. Aquí dice, sígueme. Ahora puedes contar con la sangre de Jesús para siempre. Pero acerca de Pedro, no he concluido mi obra en él. El nuevo líder, en sus intentos de parecer más, es Ismael. No hablemos más de sus actitudes. Lo dije antes. Este campeonato necesita algunos peldaños hacia adelante. Cha. Es la gracia de Dios. A eso deberíamos aspirar. Por loco que parezca, así funciona. Convierte por completo la vida de Pedro. Y eso es lo que deberías entender. Cuando Jesús dice, sígueme, no te ofrece una segunda oportunidad en la vida, te ofrece una nueva vida. Desde ese momento Pedro experimenta una transformación. Él promete, espérenme en el aposento alto. Enviaré al Espíritu Santo para que puedan recibir poder cuando Él descienda sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y así fue, el Espíritu de Dios descendió sobre los creyentes como fuego. Empezaron a hablar en diferentes idiomas y todos los presentes pudieron entenderles. La palabra de Dios comenzó a difundirse. Una gran multitud se congregó en la escalinata sur del templo. Pedro, siempre tan osado, dio un paso al frente y predicó el primer sermón cristiano de la historia de la iglesia. Comenzó diciendo, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios nos lo dio. Arrepentíos y bautizaos. A pesar de la franqueza del mensaje, 3,000 personas se bautizaron ese día. Unos días después, Pedro y Juan salieron a orar al templo y se encontraron a un mendigo pidiendo limosna. Pedro, en lugar de dinero, le dijo, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Con estas palabras, el mendigo fue sanado y saltó de alegría dentro del templo. El Sanedrín, que crucificó a Jesús, se enteró y arrestó a Pedro y Juan. Los llevaron ante el concilio, compuesto por 72 hombres, y les dijeron, pueden sanar a la gente si niegan a Jesús. Lamentablemente para ellos, Pedro y Juan respondieron firme y valientemente, escuchar a ustedes en lugar de a Dios, júzguenlo ustedes mismos. No podemos callar lo que hemos visto y oído.
Pedro continuaría liderando la iglesia de Jerusalén durante su vida y también escribiría 2 cartas que se incluyen en nuestra Biblia, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 4, nos anima diciendo: no se sorprendan por las pruebas que enfrentan, más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que puedan gozarse cuando su gloria se revele. Si son insultados por ser seguidores de Cristo, dichosos de ustedes. El Espíritu de gloria y de Dios descansa sobre ustedes. En la misma carta, en el capítulo 1, verso 14, Pedro añade: sé que me espera una muerte inminente, así como me lo aclaró nuestro Señor Jesucristo. Pedro empezó a darse cuenta de que lo que Jesús le dijo cerca de la fogata se estaba haciendo realidad. Él tenía sus manos extendidas y estaba vestido con ropas que no quería ponerse, siendo conducido a un lugar al que no quería ir. Los romanos lo arrestaron. Todo lo que tenía que hacer era repetir lo que ya había hecho al menos 3 veces y decir que él no era su Señor, y lo dejarían ir. Pero este hombre, que solía ser un cobarde, ahora está lleno de coraje y no se retracta. De hecho, en el camino a la cruz, iban a crucificarlo. Y en ese camino, él dijo, según la historia de la iglesia, que no merecía morir de la misma manera que su Señor y Salvador había muerto. Y entonces dijeron: podemos arreglar eso. Así que lo crucificaron al revés. Y te preguntas, ¿qué pasó? ¿Cómo es que este hombre, que era un desastre total, que era un cobarde total, se convirtió en el líder de la iglesia y se llenó de tanto coraje? Desayunó con Jesús resucitado. Estaba lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, fue arrastrado por el tren de la gracia, y eso cambió todo acerca de todo. Tengo buenas noticias para ti. Si crees en Jesús y hay cosas que te avergüenzan, cosas de las que te avergüenzas o que te han sucedido, Jesús te invita a desayunar esta mañana y recibir su gracia. Él no ha terminado contigo. No. Y si aún no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, el mismo Cristo resucitado que invitó a Pedro a una nueva vida, el mismo Espíritu que lo llenó en el día de Pentecostés, está disponible para ti. Y te preguntas, ¿cómo? Está disponible de la misma manera en que estuvo disponible para él. Debes admitirlo. Soy un pecador que necesita un Salvador. Mi camino no funciona. Creer que de alguna manera cuando Cristo murió en la cruz, eso contó para ti. Y entonces invocar el nombre del Señor y serás salvo. Si lo confiesas como tu Señor, esta es una oración que Dios siempre responderá. Créeme, serás impactado por una gran transformación. Todo cambiará. Inclinen la cabeza, cierren los ojos. Quiero darles la oportunidad, no de una segunda oportunidad, sino de una nueva vida. Quiero darles la oportunidad de que la sangre de Jesús limpie sus vidas y caminen con Él de ahora en adelante. Así que si están listos para admitirlo, soy un pecador, necesito un Salvador. Creo que cuando Cristo murió en la cruz por mí y hoy por primera vez, estoy listo para invocar el nombre del Señor y ser salvo. ¿Levantarían sus manos lo más alto que puedan? Dirían, Jesús, aquí estoy, te invoco como mi Señor. Alabado sea Dios. Nuestro buen y misericordioso Padre Celestial, te amamos más que a nada porque nos amaste primero. Te damos gracias y te alabamos por venir en un acto de rescate por nosotros. Te rogamos, Dios, que cuando seamos impactados por la gracia, todo cambie en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que cuando empieces a transformarnos de adentro hacia afuera, pasemos de ser cobardes a ser valientes, de ser infieles a ser fieles, de ser egoístas a ser desinteresados. Y si alguien preguntara, ¿qué te ha sucedido?, que podamos simplemente responder, esto es lo que la gracia ha hecho en mí. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, les pido que se pongan de pie mientras respondemos. Vamos a cantar. La canción se llama Lo que la gracia ha hecho por mí. Gretchen la escribió hace muchos años y representa una serie de sermones y todo un libro. No se trata de lo que hemos hecho por él, se trata de lo que la gracia ha hecho por nosotros. Oramos. Hay muchos de nosotros aquí
hay un pequeño fuego de amor por nosotros abajo en la orilla del mar. Jesús nos llama por gracia. Nos invita a pasar tiempo con Él. Algunos de nosotros necesitamos arrepentimiento. Algunos de nosotros necesitamos confesar. Algunos de nosotros necesitamos orar por fortaleza, porque Él nos ha dicho que hagamos algo y sabemos que necesitamos hacerlo. Vamos a traer nuestros diezmos y ofrendas, nuestros primeros y mejores, porque estamos diciendo: Dios, te amo más que a estas cosas. Así que cantemos, ofrezcamos, oremos, respondamos.